Muy bien, nos encontramos en la segunda clase de Antropología Filosófica. Les damos la bienvenida a todos. Acá, Luisito, sentate un segundo en esta silla. Muy bien, ahí estamos todos presentes. La cátedra está completa y equipada, llena de material didáctico por todos lados, así que, bueno, les daremos uso a lo largo de toda la clase. Estamos ahí con las recomendaciones de Horacio Guaraní también. Muy bien. Matías, ¿nos querés presentar? ¿Querés hacer un saludo formal, ya que es la primera vez que estamos grabando, porque la otra vuelta tuvimos una serie de complicaciones? Quisiera darle la bienvenida a todos, no sé si ahí se ve bien. Esta es la cátedra, una cátedra algo descontracturada de Antropología Filosófica. Quien les habla, el titular de la cátedra, Matías Castro Videla, y quien tiene el gusto y el agrado de trabajar con este gran equipo. Aquí tenemos a nuestro profesor asociado, ¿sí?, el magíster Luis Alberto Bertú, ¿sí?, el más experimentado de la cátedra, no vayan a pensar mal. Aquí tenemos al profesor Gabriel Castro, que es como, venir a ser como Lampone, el jefe de logística, para los que han visto, ¿cómo se llamaba la serie? Los simuladores. Los simuladores. Ahí lo tenemos también al maestruli, ¿sí?, el profesor Ramiro Stefanina, que es nuestro encargado oficial de chat. Dedos que vuelan, ¿sí?, que pensé que le responde a todo el mundo, ¿sí?, enseguida. Dedos que vuelan. Exactamente, ¿sí? Y bueno, acá estamos en este primer encuentro, en donde vamos a trabajar temas de suma importancia para la preparación de la materia y para la comprensión de los contenidos. Trajimos también mucho material didáctico, ¿sí?, que es de suma importancia, que ustedes puedan conocer, ¿sí?, y tener en cuenta. Bien, cuando quieran, David, podemos comenzar. Muy bien, vamos a desarrollar los temas. Si querés, corten las cámaras ustedes. Se le ve la cara de feliz cumpleaños de todo el mundo ahí. Muy bien, vamos a desarrollar los temas de manera sintética esta vuelta para poder llegar principalmente a desarrollar el punto 2 y 3. El primer tema lo habíamos desarrollado en la primera clase. Como no pudimos grabarlo, vamos a hacer una síntesis muy cortita. Esperemos no aburrir a aquellos que participaron en la primera, pero bueno, queríamos que también quedara grabado, así que trataremos de ser lo más rápidos posibles. Luego trabajaremos las nociones metafísicas que nosotros desarrollamos en el módulo, tomando estas nociones de la filosofía de Aristóteles y aplicándole a las cuestiones que a nosotros nos interesan. Les vuelvo a repetir algo que ya se les dijo: estas nociones se trabajaban en el módulo por medio del, tratando de resolver el problema del cambio. Nosotros acá lo vamos a ver aparte, ¿no? En función del tema del cambio, las nociones metafísicas se aplican a todos los seres en sí. El problema del cambio es uno de los tantos temas que se resuelven en función de esta aplicación. Y vamos a tratar de desarrollar los primeros temas de la espiritualidad del alma, humana claramente, para poder después, en la próxima clase, ya meternos de lleno en la cuestión antropológica. Muy bien, primer tema, la filosofía realista. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era el tema que nosotros habíamos usado para poder reflexionar? Habíamos aclarado, toda práctica se basa en una teoría que la fundamenta. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque esto puede ser realizado de manera sistemática, puede ser realizado de manera explícita, pero también quienes no lo hacen de esa forma lo hacen de manera implícita, a veces sin reflexionar o asumir directamente esa teoría en la que uno se termina basando para poder realizar una práctica. Un ejemplo de esto, de esta segunda forma, es una historia que había contado Favaloro en sus experiencias como médico rural. Él decía que cuando se encontraba con las comadronas que lo ayudaban a dar a luz a los niños que iban naciendo en ese pueblito en donde se encontraba, veía que realizaban un montón de prácticas que desde el punto de vista de la medicina no eran convenientes realizar, y otras que por ahí no tenían ningún sentido, ningún valor relacionado con la práctica médica en la que estaban involucrados, pero como no dañaban, él vio que no era necesario atacar estas, sí las primeras. ¿Qué tipo de prácticas se trataban? Bueno, prácticas que por ahí estaban relacionadas con costumbres, con tradiciones, con pensamientos mágicos, sí, que creían que si hacían determinada cosa, ponían un objeto en la panza de la madre que estaba dando a luz, si hacían o decían tal cosa, si involucraban otro tipo de material que no era necesario para realizar la interrogación,
médica que estaban haciendo, bueno, eso iba a traer buena suerte, iba a propiciar un buen nacimiento, un buen desarrollo de ese niño que venía a la vida. Bueno, estas cosas eran una práctica, ¿sí? Que Favaloro detectó. Y Favaloro, aparte de médico, como buen docente que era, él con mucha cintura trataba de acompañar a esas comunidades, enseñarles, purificar las prácticas médicas que ellos tenían que implementar sin un conocimiento científico, sin una formación específica, porque estaban en el medio de la nada, vamos. Y entonces, ¿qué hacía Favaloro? Como él sabía que dependía de esas personas, porque no puede estar en todos lados, ni se iba a poder quedar completamente instalado en ese lugar, él iba educando de a poco y con mucha cintura. ¿Pero por qué? Porque estas personas realizaban este tipo de prácticas, porque tenían por ahí un pensamiento mágico, porque estaban basados en tradiciones, no tenían la formación académica que Favaloro, entonces no podían distinguir qué era perjudicial, qué no tenía sentido de estas cosas que eran necesarias realizar sí o sí durante, bueno, el parto. Bueno, toda práctica tiene de fondo una teoría. Por eso nosotros distinguíamos, cuidado, ¿sí? Que a veces esa teoría que uno tiene son palabras sencillas, son ideas muy simples de aprender y que ya son muy comunes, pero, citando a Nietzsche, podían traer tempestades. Habíamos hablado en su momento acerca de lo útil y lo inútil, y el peligro que representaba asociar inmediatamente lo inútil con algo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque veíamos que muchas cosas muy importantes en la vida del hombre eran inútiles, y en la medida en que se le daba una utilidad, se las estaba manipulando, se las estaba degradando. Por ejemplo, el amor. Piensen la finalidad del amor por el cual que ustedes sienten por sus seres queridos. Si eso solamente se basara en lo útil, ese amor en algún momento se perdería o no habría surgido nunca, y sin embargo nosotros vemos que más allá de la utilidad, el amor sigue teniendo sentido, y es de hecho lo que le da sentido a la vida. Pensábamos lo mismo, por ejemplo, del arte. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad, con qué utilidad uno escuchaba la misma canción o iba a ver una película en el cine? Y no había otra finalidad que el disfrute mismo de esa obra artística. Bueno, idea sencilla, útil, igual malo, podía traer una tempestad, porque si eso se lo aplicábamos a las personas, hay personas que son inútiles y no por eso deja de tener sentido su existencia, aunque no pueda producir para una sociedad que tiene la idea de producción determinada, ¿no? Entonces, otra palabra silenciosa o pensamiento que camina sencillo con pies de paloma, por ejemplo, voy a pasarme unas diapositivas, es el relativismo. El relativismo dice una idea muy sencilla: no existen verdades objetivas, todo es relativo, y como a la mayoría le resulta cómodo esto, porque es una idea sencilla y a veces muy práctica, bueno, termina teniendo bastante adhesión en nuestra cultura. Y esto puede generar una tempestad terrible en muchísimos aspectos. En aspectos morales, claramente, en aspectos políticos, en aspectos jurídicos, en aspectos científicos, en todos los aspectos de la vida humana. Y esto es un peligro grandísimo que si uno no reflexiona, puede caer en esta trampa, ¿sí? Es una idea sencilla, es una idea que no tiene consistencia lógica. Uno hace un breve análisis racional y ve que es imposible que todo sea objetivo, porque de hecho es contradictorio. La misma afirmación, no existen verdades objetivas, lo está diciendo de manera objetiva, lo está diciendo de manera absoluta, lo está afirmando de manera absoluta. Hace una contradicción interna. Luis me estaba pidiendo el micrófono, así que le voy a dar permiso. Yo voy a tener mi cámara. No, el tema era prácticamente definir concretamente lo opuesto, es decir, qué es lo inútil, o a qué llamamos inútil. Útil es todo aquello que sirve para otra cosa, para seguir avanzando o para hacer otra cosa. Por ejemplo, útil es el martillo, en tanto y en cuanto sirva para clavar un clavo. Pero hay cosas que no requieren de esa utilidad o de ese pensamiento sobre la utilidad para ser importantes para el hombre. Hay cosas que quedan en uno mismo, que quedan en el hombre mismo, caso que definió recién el profesor que hablaba, que es el amor, por ejemplo, que no
no sirve, digamos, para otra cosa que no sea para propiamente sentir el amor. No, era una simple aclaración de fijar claramente qué cosa es útil. ¿Sí? Muy bien. Hago una votación más yo, si me permiten, ¿sí? Digo, definiendo así sintéticamente, útil lo que sirve para hacer otra cosa, es decir, lo útil es un medio para alcanzar otra cosa, ¿sí? Y lo inútil es aquello que no sirve para alcanzar una cosa por dos sentidos, o porque justamente no tiene utilidad, porque no tiene ese carácter de medio, o porque es un fin en sí mismo, porque ya vale por sí mismo, porque ya alcancé esa cosa que quería alcanzar. ¿Van bien hasta acá? ¿Se va comprendiendo la clase? Bueno, Matías tenía una duda de eso. Sí, a ver. Pero no la escribió. Bueno, está bueno. Sí, todavía no leemos mentes. ¿Sí? Estamos trabajando en el tema de la inteligencia artificial. No llegamos todavía. Todavía no hemos llegado a ese punto. Bien, Gaby, cuando quieran retomar, yo tengo que ir a ver el tema del asado porque se me complica. Sí, yo invito a que vayas a ver con los alumnos. Bien, bueno, me voy a ir acercando por acá. Muy bueno. ¿Cuál es la pregunta que yo no llego a...? Ramiro, ¿me puede leer, por favor? Dice, el conocimiento del siglo XV en la ciencia es bastante distinto al de ahora. ¿No se podría considerar que es relativo? ¿Qué es relativo qué? Ese conocimiento. Ahora, nosotros vamos a ver es imperfecto. Que hay una progresión en el conocimiento humano. Y acá hay que distinguir, y esto nos va a dar pie a trabajar otros temas, entre lo que el sujeto puede conocer de la verdad misma, ¿sí? La ley de gravedad no ha variado en ese sentido. Lo que ha variado ha sido la comprensión humana acerca de eso. Podríamos hacer una aplicación de cualquier otro tema que sea objeto de estudio de esas ciencias en las que nosotros estamos pensando. En la medicina también podemos ver que ha habido unos avances gigantes. Pero cuidado, lo que ha sido progresivo, lo que se ha ido perfeccionando, es una acción humana que es el conocimiento, ¿sí? No el tema de la verdad, porque vamos a suponer la sangre circula de la misma manera o estamos analizando algo que es objetivo, ¿sí? Estamos hablando del cuerpo humano. Ahora, nosotros vamos a distinguir, ¿sí? Nosotros decimos, sí, existen verdades objetivas, pero cuidado, no todo es objetivo. Nosotros vamos a ver que hay cosas que son relativas, ¿sí? Pero no porque la verdad sea relativa, sino porque nosotros tenemos que ver, por ejemplo, esto. El grado de comprensión del cuerpo humano era mayor o menor, y eso sí va a ser relativo con respecto a la fecha, la época histórica en la que nos encontremos, la cultura en la que nos encontremos. Va a ser relativo con respecto a eso, pero no porque la verdad sea relativa, sino porque cada cultura o cada época histórica ha tenido un desarrollo distinto. Entonces, en función de eso, nosotros podemos decir, bueno, hay que relativizar esta afirmación. No se puede decir sí o no. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Pero cuidado que no es un problema de la verdad. Nosotros decimos que el relativismo es una postura incoherente, pero que tiene muchos adeptos, porque de alguna forma facilita muchas cosas que de otra manera no se podrían hacer. Y por eso nosotros decíamos que en una postura filosófica denominada realista, que es la que asume la cátedra, no sé si están pudiendo escuchar todo el trasfondo que hay acá del trabajo que estamos realizando. Es poético. No, es una de las mejores clases que estamos dictando, sépanlo. Hemos tenido clases impresionantes, ¿no? Pero esta creo que está siendo la mejor. La postura filosófica llamada realismo afirma la existencia de una realidad ordenada en donde existe la verdad objetiva y afirma que el hombre tiene las herramientas naturales para poder conocerla. Porque una forma moderada de relativismo va a decir, bueno, sí existen verdades objetivas, pero el hombre está incapacitado para poder lograr el conocimiento de esas verdades. No, el hombre sí puede conocerla. De hecho, cuando nosotros distinguimos que algo está bien o está mal, es porque tenemos la capacidad de conocer la verdad y distinguirla del error, distinguirla de la mentira. Así que cuidado con ese tema. Ahora, voy a saltar una diapositiva para atrás. Esto reclama humildad. ¿Por qué? Porque una mirada contemplativa
que me permita descubrir esas verdades objetivas, no siempre va a ser como yo quiero, no siempre va a ser como a mí me gusta, no siempre me va a permitir hacer a mí lo que yo por ahí quiero hacer. Entonces, para muchos, esa verdad es tan problemática porque me impide hacer cosas o porque es más fea de lo que yo quisiera o por lo que sea, que, bueno, hay posturas que niegan esta realidad y se transforman en ideologías. Decíamos que la ideología es una idea que trata de imponerse sobre la realidad. Nosotros decíamos que es necesario una mirada contemplativa que conozca esa realidad, que la respete tal cual es. Ahora, esa realidad se puede manipular, estamos en una realidad física en la que vemos que se puede manipular tranquilamente, pero hay que ver, dependiendo de cómo sea la realidad, de esa forma vamos a poder manipularla. Imagínense que alguien quiera manipular el metal de la misma manera que, no sé, la madera, y no va a poder hacer un buen trabajo porque no está respetando la realidad del objeto con el que está trabajando o conociendo. Ahora, imagínense eso aplicado en todos los aspectos de la vida, incluso el hombre. Ahora, cuando hablamos de la verdad, tenemos que distinguir tres planos. Nosotros les habíamos dicho en la clase anterior que la verdad lógica, la verdad moral es una cuestión que van a trabajar principalmente en la materia que se dedica a esto, que es ética, ¿sí? Es la adecuación entre lo que digo y lo que hago, pienso y desarrollo. Ahora, nosotros nos vamos a ocupar de las otras dos, que son principalmente las que veníamos desarrollando hace un rato a partir de la consulta de uno de ustedes. La verdad lógica es una adecuación entre dos partes, ¿sí? Una adecuación de la inteligencia a la cosa conocida, a la realidad que es objeto de conocimiento. En la medida en que haya adecuación, estamos hablando de la verdad en el plano lógico. En el desarrollo histórico de las ciencias, de la naturaleza, bueno, no siempre se estaba en presencia de la verdad lógica, aunque algo se vendiera como una verdad científica que después, con mayores avances, se demostró que no era así. ¿Por qué? Porque no hubo una adecuación de la inteligencia a la realidad estudiada. Se pudo saber más adelante, ¿sí? ¿Es algo complejo? Sí, muchas veces es complejo, otras veces no tanto, pero en esos casos complejos, el hombre tiene la capacidad de perfeccionar su inteligencia, de perfeccionar el conocimiento que va adquiriendo para poder lograr más conocimientos y de mejor manera. Es un trabajo complicado, pero de alguna manera también eso es algo apasionante. ¿Por qué? Porque todos los hombres desean por naturaleza saber. Entonces, esta aspiración natural al conocimiento nos lleva a ir superándonos constantemente a lo largo de la historia y a lo largo de la vida personal en la búsqueda de la verdad. Pero recuerden, acá vemos involucrado una acción del sujeto que es el acto que realiza la inteligencia. Alejandra, activaste la cámara, te voy a buscar para desactivarte, esperen un segundito. Los apuntes que está tomando de la clase. Ah, muy bien, Alejandra, estoy tratando de ubicarla, espérenme un segundito, así... Mientras tanto... Acá, yo voy a cortar entonces mientras la cámara. Es importante... Muchas gracias, Matías. Una toma de selfie. Esperen que la encuentre, Alejandra. Es importante que ustedes puedan apropiarse de este concepto. Ahora estamos en un momento de la sociedad en la cual se están dando grandes debates. En realidad yo diría, no se está dando un debate, sino que se están contando posturas. Yo pienso esto, por esto, pero no hay un debate, porque en un debate, cuando hay un argumento donde se muestra que es falso, se deja de utilizar. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos conocer la verdad. En un debate, el esfuerzo debe ser por conocer la verdad. ¿Qué verdad? La verdad lógica. Bien, vamos comprendiendo entonces esto hasta acá. Cuando mi inteligencia se adecúa a lo que la cosa es, en ese sentido puedo decir que hay verdad. Lo contrario a la verdad lógica sería lo falso o, en todo caso, lo que conocemos como error. Nuestra inteligencia es como una luz que tiene que penetrar la realidad, conocer la realidad, ¿sí?, tal como es. Y tenemos esa capacidad que se llama inteligencia, lo habrán visto quienes ya han leído el texto, hasta la misma palabra significa intus legere, leer dentro. Por ejemplo, seguime, Mati, con la cámara.
Esperen que lo voy a seguir a Gaby. Vamos a tener que elevar un poquito la voz. Díganme por medio del chat, ahí va a estar atento Ramiro. La inteligencia de ustedes está conociendo ahora una determinada verdad. Identifiquen esa verdad, busquen lo que está en el dispositivo móvil, a Matías, búsquenlo en la cámara, están conociendo determinadas verdades, pero hay que ver si hay una adecuación. Díganme, describan lo que ven para ver si hay una adecuación entre la inteligencia y la cosa conocida. Hambre puso uno. ¿No? Hambre es lo que están sintiendo a partir del conocimiento, ya lo vamos a ver. No es una adecuación entre la inteligencia y la realidad, es algo que se despierta a partir de ese conocimiento. Carne a la parrilla, carne, chorizo, morcilla. Muy bien. Vieron que nadie dijo, bueno, hay lechuga porque los docentes son millonarios. Uno puso cosas que hacen enojar a los vegetarianos. Bueno, perdón, no somos ricos, no podemos consumir lechuga porque está carísimo, así que... Hoy es solo tomate, claro, o sea, no hay nada verde. Bueno, fíjense que nadie habló, no sé, de piezas metálicas, de un automóvil, así partes de un automóvil. Nadie mencionó libros ni nada. ¿Por qué? Porque hubo una adecuación entre la inteligencia, que estaba conociendo esta realidad por medios virtuales, ¿sí? Pero la estaba conociendo igual, con las cosas que estaban ahí y no con otras. Por eso podemos decir que hay verdad en el plano lógico. No vamos a pasar la dirección porque si no hay canción. No, claramente no. Ahora, la verdad lógica, acá vamos a ver que hay, por una parte, lo que hace el sujeto que conoce, y por otro lado, la realidad conocida, se fundamenta, es posible que exista, por la verdad ontológica, que se identifica con el ser de las cosas. Son ese aspecto de los seres, ahí nosotros en la parrilla tenemos varios tipos de seres distintos, que tienen una capacidad de ser conocidos. La morseidad está ahí. Claro, está. Y la choricidad. Por ejemplo. Sí. En ese sentido, y la inteligencia tiene la capacidad de conocer. Y la banderitidad. Sí, y la matambridad. Son todas cosas que la inteligencia puede conocer porque están en el ser de esas cosas. Esto es posible, ¿sí? Porque las cosas, vamos a ver, que tienen una esencia determinada, son algo específico. El relativismo, el más radical, va a negar este aspecto de la realidad. Va a decir que las cosas no tienen una verdad en sí mismas. Ese relativismo moderado, que va a decir que la verdad, bueno, sí existe, pero el hombre no la puede conocer, va a decir que el problema está en el plano lógico, que nunca, por motivos que cada postura va a explicar, se logra conocer esta verdad ontológica. Pero en última instancia termina siendo lo mismo. Ahí Matías quería activar cámara, búsquenlo a Matías. No sé qué está teniendo. Ahí va. Bueno, esta realidad tiene una verdad en sí misma que ustedes están pudiendo conocer y por eso pueden decir, no, soy vegetariano, no me interesa, o bueno, me está dando hambre, pero tiene una esencia. De hecho, se lo pidió en un lugar donde se comercializa esto en función de una palabra que describía esa esencia, que le ayudaba a las personas que estaban haciendo la transacción a identificar qué era lo que querían comprar y qué era lo que el cliente estaba necesitando vender, comprar. Entonces, en función de eso, vemos que en las cosas hay una verdad y que el hombre tiene la capacidad de conocerla, si no, no nos podríamos poner de acuerdo con absolutamente nada. Y fíjense, todo el despliegue tecnológico. Necesito intervenir. Ahí hay un comentario que dice, en filosofía siempre dicen que nadie tiene la verdad. Si eso fuera verdad, ¿sí? Si nadie tiene la verdad... No, pero para mí es verdad que nadie tiene la verdad. No, pero vos sabés que conozco un amigo que dice que no puede ser que vos digas que no tiene la verdad, el que dice que tiene la verdad, que no dice que tiene la verdad. O sea, no se puede caer en una rueda infinita, porque al fin y al cabo, decir que nadie puede tener la verdad afirmándolo con carácter de verdad es una contradicción. El relativismo en sí mismo es falso. ¿Sí? Tiene contradicción in termini, en sus mismos términos, se contradice. Ahora, ¿qué cómodo ser relativista? No le voy a decir que no. No le voy a decir que no. Es comodísimo.
Pero como nuestro objetivo y el objetivo de nuestra inteligencia es conocer la verdad, lo rechazamos, porque nosotros queremos conocer la verdad. Y cualquier cosa que me aparte del conocimiento de la verdad es lo que decimos que es caca. Es decir, es contra mí, me trata, además, es un insulto a la inteligencia. No solamente en ese sentido, sino que también fíjense que si uno es capaz de descubrir un error, si uno es capaz de descubrir una mentira, es porque puede conocer la verdad. Si no, sería todo lo mismo, todo estaría en el mismo nivel. Pero ahora nosotros podemos distinguir cuando algo es falso, cuando algo es mentira, ¿sí? Obviamente que a veces es más difícil que en otros casos. Nadie niega eso, ¿sí? Porque a veces se piensa o se cae una postura muy ingenua en la que dice, bueno, la inteligencia automáticamente puede conocer la verdad. No, es un proceso complicado. De hecho, la lógica es una herramienta que sirve para ordenar los razonamientos, para poder lograr esa verdad lógica, para poder conocer la esencia de las cosas. Ahora, fíjense, estudian lógica, van a ver que es terriblemente complicado. Ustedes están en un proceso formativo complejo que les demanda mucho esfuerzo, porque la verdad es compleja de conocer, pero es posible, ¿sí? Así que cuidado con esas posturas que suenan muy lindo porque se venden como democráticas, porque se venden como tolerantes, porque se venden como superadoras, modernas o lo que sea, pero en realidad están, y discúlpenme que lo diga de esta manera, están choreando. Es así. ¿Por qué? Porque con todas estas contradicciones, con todos estos sinsentidos, te están vendiendo algo que la verdad que vemos que no resiste ningún análisis crítico. ¿Pero cómo? No estamos acostumbrados a hacer una crítica de esas cosas que nosotros vamos recibiendo. Claro, van pasando y entonces la gente se confunde. Recuerden lo estudiado sobre los sofistas, ¿sí? Guarda con esas posturas que hoy no se disfrazan, hoy no se venden como sofistas, pero son sofistas disfrazados. Lo dirán más difícil que los sofistas de la época de Sócrates, pero son sofistas. Y muchos de estos sofistas están haciendo un montón de conferencias, incluso para a la hora de debatir sobre leyes. Claro, estos son muy funcionales a muchos sistemas. Cuidado con eso, presten atención. ¿Por qué? Porque el sofista es ideal para cualquier estructura o sistema que quiere manipular a los demás. En cambio, una mirada realista te pone un freno desde el punto de vista que sea, ¿sí? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, o sea, académico, lo que sea, ¿sí? Te pone un freno porque hay cosas que no puedes hacer, que no debes hacer, y hay cosas que es imposible hacer. Bueno, el sofista te dice, mira, yo te firmo un cheque blanco que vos quieras para lo que quieras y encima hago que los demás te crean y encima te aplaudan cuando vos lo haces. Pero con estas funciones, esas son funcionales a estos sistemas manipuladores. Cuidado, presten atención, sean críticos, analicen racionalmente y ordenados por la lógica esos planteos que se venden hoy en muchos medios y que tienen tanto espacio en nuestra cultura. Muy bien, continuamos. Hablando de lo estudiado, Daniela Porta dice que los animales que están en la parrilla ya no tienen alma, por lo tanto ya no tienen acto primero. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Buena clase, ¿no? Sí, muy bien. Te cedo el control para que lo convierta en hospedador y se pone a trabajar él. Vos le lees el chat y le avisás de la necesidad. Exactamente, hubo una separación del cuerpo y el alma, y entonces por eso ese cuerpo empieza a corromperse. Antes de que se corrompa, nosotros lo estamos aprovechando, ¿sí? O sea, vamos a nutrirnos de esto para poder ejercer una de las potencias que nosotros tenemos por seguir teniendo el principio vital que nos anima. Muy bien. Ahora, como dijimos, la humildad es necesaria para una mirada contemplativa y para aceptar la realidad tal cual es. Tengo miedo que el celular expuesto al calor empiece a fallar. Mati, por favor, tened cuidado con eso. Vamos con el tema 2. Venía aceleradísimo para no aburrir a los que ya estuvieron y para poder meter estos dos temas que me pidió el jefe que estén presentes en esta clase. Así que no sé cuánto vamos de tiempo, pero bueno, trataremos de ir con todo. Vamos, faltan 20 para dar la vuelta. Muy bien, entonces estamos en 20, terminamos la clase. Nosotros ahora vamos a trabajar nociones metafísicas. La metafísica es la parte más elevada de la filosofía, que analiza el ser en cuanto ser. Es decir, esto que se predica
desde la metafísica, se aplica a todo lo que es. Y podemos hablar desde una piedra, un animal, un ser humano, hasta en algunos casos particulares. Cada vez que decís un animal o lo inútil me señalas a mí. Porque estoy inclinado de esa manera, no es por nada particular. Ahora, recuerden, estas nociones me sirven para explicar el cambio, pero cuando nosotros les pidamos un desarrollo, una explicación, una aplicación de estas nociones metafísicas, no necesariamente estamos hablando del cambio. Cuidado, ¿sí? Así que ustedes fíjense qué hacen cuando, o lean bien la consigna en distintos tipos de actividades que les podemos presentar. Vamos a trabajar las primeras, acto y potencia. Una pregunta que nos puede ayudar a ordenar esto es, ¿de qué modo es esto? ¿Por qué? Porque algo puede ser en acto y puede ser en potencia, dependiendo de qué estemos hablando. Con respecto a la misma cosa, no, pero con diversas cosas sí. Puede ser acto y potencia a la vez. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en este momento de acto. Acto es la posesión presente de un determinado modo de ser. A ver, Matías, activa cámara, yo voy a detener la mía. Un ejemplo de acto que estés viendo ahí vos. No, que respondan ellos un ejemplo de acto. No, pará que todavía estamos explicando, pero dale vos un ejemplo con... Por ejemplo, chorizo en acto. Matambre de cerdo adobado en acto. Bien, son modos de ser Morcilla en acto. Que estos seres tienen de manera presente, ¿sí? Esos, es carbón, leña, ¿qué estamos? Aquí estamos, mostrar ahí que estamos laburando. Eso. Leña en acto. Leña en acto. Ahora, lo que está atrás, la leña que está atrás, está prendida a fuego en acto, ¿sí? Posesión presente, modo de ser. En cambio, ese material didáctico que está teniendo en manos el profesor Matías, esto, ¿sí? No está prendido fuego en acto, esto está prendido fuego en potencia, ¿sí? O sea que potencia es brasa. En potencia va a ser una brasa que va a colaborar con el resto del material didáctico que les presentamos aquí a ustedes. Así que, en breve, nosotros acá vamos a hacer que esto pueda adquirir esa actualidad, vamos a actualizar esto para poder desarrollar esto que estamos haciendo ahí, que es un asado. Ahora, ¿se entendió? Algo está en acto cuando tiene un determinado modo de ser. Por ejemplo, yo estoy dictando una videoconferencia en acto. Estoy en potencia de comerme un asado. Ahí va, hay un proceso, ahí vamos a ver que la materia física, ahí el profesor Matías, por medio de la otra cámara, está mostrando cómo puso la leña en el fuego. Y vamos a ver que ahora, cuando ese cambio se realice, va a estar prendido fuego en acto. Ahora, depende de la naturaleza del ser, los tipos de potencialidades que va a tener, ¿sí? Porque no todo es lo mismo. Por eso, cuando algo tiene un modo de ser de manera presente, cuando algo tiene un modo de ser de manera presente, está en acto. Cuando tiene la capacidad de poder recibirlo, pero no lo tiene de manera presente, vamos a decir que está en potencia. ¿Se entendió hasta acá? Con los ejemplos dados, ¿sí? En breve vamos a pedirle a ustedes que pongan algunos ejemplos, pero primero tienen que entenderlo. Estoy viendo ahí por medio del chat, Ramiro me va a decir si se está entendiendo el tema. Sí. ¿Bien y bien? Pasamos a las siguientes nociones. Materia y forma. ¿Cómo está compuesto esto? El ente móvil es un compuesto de materia y forma. Cada ser que nosotros conocemos es un ente, ¿sí?, compuesto de materia y forma, aunque lo que estamos viendo es un solo ente, no es que estamos viendo dos cosas acopladas. Ahora, no sé si ustedes pueden visualizar bien acá lo que yo estoy mostrando, ¿sí? Por medio del chat, respóndeme si pueden identificar. Hacé las manos mágicas. El ente. Sí, sí, sí. No sé si lo pueden identificar. ¿Lo pudieron identificar qué es? Bueno, sí, papel. No es papel, es una servilleta. Es una servilleta. ¿Por qué aclaro esto? Porque la forma, que no tiene que ver con el aspecto físico que puede tener el contorno, la forma, vamos a ver, es lo que le da un determinado modo de ser a la materia. La materia es aquello de lo
que algo está hecho. Esto está hecho de papel. Pero la forma, es decir, su esencia, es una servilleta. Esto no es una hoja de un cuaderno que me sirve para escribir. De hecho, si yo quisiera escribir, puedo escribir, sí, porque es papel, pero me resultaría incómodo e impráctico para tomar apuntes en una clase. ¿Cuántas cartas de amor se habrán escrito en esos rollos de cocina? Ahora, fíjense, la forma servilleta, necesariamente, y respondan por medio del chat, necesariamente tiene que ser de papel. ¿La forma servilleta puede informar otro tipo de materia y terminar siendo una servilleta de igual manera? A ver, estamos para la selfie acá. No sé si por medio del chat no llego a leer yo, voy a tratar de verlo acá. ¿De qué otra? Bien, puede ser, por ejemplo, acá Magali responde, que puede ser de tela. Fíjense que lo que hace que esto sea una servilleta no es la materia de lo que está hecho, es decir, el papel, sino que es su esencia, su forma, ¿sí? Bueno, todo ente físico está compuesto de esto, de materia y de forma. Identificar esto nos puede llegar a servir para ver, a ver, no tengo papel, ¿de qué otra manera puedo hacer una servilleta? Bueno, y resulta que tengo un trapo y con eso termino haciendo de una servilleta con otro tipo de materia. Bueno, materia y forma, ¿sí? El ente físico es un compuesto de materia y forma. ¿Forma no significa que es cuadrado? No, había dicho que no se trataba del contorno, de la silueta, que forma hace alusión a la esencia de la cosa, ¿sí? Fíjense que esto no es la esencia servilleta, tiene la esencia servilleta, pero esto se materializa por medio del papel. Es decir, el papel adquiere una determinada esencia en función de la forma. Muy bien. Ahora, continuamos con las otras nociones de metafísicas que desarrollaba Aristóteles. Vamos con materia y forma. Sustancia y accidente. Sustancia y accidente. Acá voy a cortar mi cámara, ¿sí? Vamos. A ver, espérenme un segundito, voy a cortar mi audio para buscar el de materia. Bien, ¿me das audio? Listo. ¿Para? Cancelar silencio. Ahora sí, bien. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de, me dijiste, sustancia de accidente. Sustancia y accidente, espera un segundito que lo voy a... Esto es un ping-pong. Yo voy a ir diciendo sustancias y voy a ir diciendo accidentes y ustedes tendrán que responder. Si es sustancia, responder 1. Si es accidente, responder 2. Por favor, todo el mundo, los dedos en el teclado. Si es sustancia, respondo 1. Si es accidente, respondo 2. Por 100 puntos para la cátedra de Antropología Filosófica. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí tienen que poner sí o no. Sí, no, 1, 2. Bien. Jugoso. ¿Sustancia o accidente? Sustancia 1, accidente 2. 2 está muy bien. Bien. Costilla. ¿Sustancia o accidente? 1. Epa. De la vaca. ¿Sustancia o accidente? De vaca. ¿Sustancia o accidente? No. De vaca. Una cosa que yo diga la vaca, que es una sustancia, otra cosa que yo diga que esa costilla es de vaca. ¿Sí? Es accidente intrínseco de relación. ¿Sí? Es decir, no existe el de vaca solo. Lo que puede existir es una costilla de vaca, tapa de asado de vaca, puede existir el chorizo de cerdo y de vaca. Son accidentes. Vamos acá. Matambre de cerdo. ¿Sustancia o accidente? Bien, que sea de cerdo, ¿sí? Que el matambre sea de cerdo significa que es un accidente. Ahora si yo digo morcilla, ¿sustancia o accidente? Pequeña, ¿sustancia o accidente?
En la parrilla de Matías, ¿sustancia o accidente? Accidente. Si ahora yo digo parrilla, ¿sustancia o accidente? Si ahora al referirme a la cantidad de chorizos digo 5, ¿sustancia o accidente? Bien, si el 5 fuera una sustancia, debiera encontrarme en algún lugar con el número 5. ¿Qué tal, número 5? ¿Cómo le va? Sí, mucho gusto. Caliente, ¿sustancia o accidente? Calor, ¿sustancia o accidente? El calor al máximo, sí. téngale paciencia, nunca se detuvo tanto en una práctica. El calor en sí mismo, no sé si es algo. Lo que puede ser es que el fuego desprenda calor. ¿Sí? No existe el calor en sí mismo. Lo que existe es una sustancia, por ejemplo, el fuego, ¿sí? Que dé calor. ¿Por un flash? Ahí tenés, no. Bien, no voy a tocar el carbón porque si no, mi dedo de pasar a ser sustancia viva pasará a ser sustancia accidentada. Bien, ya estamos, creo que vamos por ahí. ¿Sí? ¿Querés hacer una más? Bien. Vengan. A ver, vamos con una más. ¿Sí? Si yo digo corte banderita, ¿sustancia o accidente? Ahí llegó la luz. Corte banderita. Un estilo de corte en sí mismo no es una sustancia. Lo que puede existir es la carne de vaca, ¿sí? Que es cortada al estilo banderita. Bien, ¿van entendiendo? ¿Sí? Si yo digo carbón, ¿sustancia o accidente? ¿El carbón es algo? ¿Es algo o no es? Si es algo, es una sustancia. Bien, el carbón es algo, entonces es una sustancia. Si yo dijera, digo, el carbón rojo o ¿sí? incandescente, no existe lo incandescente en sí, lo que puede existir es un carbón incandescente, un flash, ¿sí? Incandescente, acá para dejarlo a ustedes. ¿Sí? Acá, no sé, lo traje porque siempre me critican. Claro. Bien, entonces, fíjense que las nociones metafísicas en ese sentido están hablando de la realidad, de todo aquello que nos rodea, de una forma técnica, pero es algo que nosotros ya sabemos. Cuando hablamos de sustancia decimos algo que existe en sí mismo, ¿sí? Algo que nosotros podemos ver que es de manera contundente. En cambio, cuando nosotros decimos que estamos en presencia de un accidente, no es algo que exista en sí mismo, sino que existe en otro. ¿En qué? En la sustancia. Como por ejemplo nosotros podemos decir, bueno, a ver, esto es caro, no existe lo caro en sí mismo, sino podemos decir, bueno, determinado tipo de sustancia vale, se le asigna determinado tipo de valor, se lo califica de una manera determinada. Fíjense que lo que existen son las personas, que las personas sean buenas o sean malas, que sean habilidosas o no, son cuestiones accidentales, porque no existe la habilidad en sí misma. Existe una persona con esa habilidad o, no sé, con alguna cualidad específica. Y las personas, eso que está ahí, digo, ese que está ahí, ¿es sustancia o es accidente? Digo, ¿importa que sea buena o mala? ¿Lo hace más sustancia o menos sustancia? Es sustancia. ¿Lo hace menos sustancia o menos sustancia? O sea, no. ¿El ser humano es más o menos ser humano en función de lo que hace? Es lo mismo que nosotros podríamos preguntar, ¿la vaca es más o menos vaca en función, no sé, de la cantidad de pasto que come? ¿Por qué? Porque es algo que hace la vaca, ¿no? Bueno, nosotros vemos que algo está relacionado íntimamente con el ser y que con el hacer ya la cosa cambia. Y por eso nosotros decíamos, bueno, en ética vamos a ver cuestiones relacionadas con el obrar, ¿sí? Que es una cuestión distinta a lo que el hombre es, pero vamos a ver que están relacionados, que hay una íntima relación. Por eso, nosotros ahora, como fundamento de algo que ustedes después van a trabajar, analizamos el ser de las cosas. Volvemos para que no me mate el calor ahí y continuamos con la clase. Todavía no sé para qué es esto. Lo vamos a explicar. Esta sustancia Es para sirve, hacer chorizo, para hilar la chorizo. esta sustancia sirve para acomodar una cámara, mirar acá, porque si no, no vas a entender, vas a preguntar igual. Vos acá enchufás la cámara
enchufarse un flash o lo que una luz continua, lo que sea, tener posibilidades de grabar cómodo o de hacer tomas. Entonces, esta sustancia es una herramienta útil, ¿sí? Para un fin que es la grabación de... Perdón, ¿es lo mismo decir sustancia, accidente, que decir cambio sustancial y decir cambio accidental? Digo, porque es un error típico que suele suceder en el examen, ¿sí? Vamos para acá. Vamos para acá. Volvemos, porque tenemos que aprovechar esto. Esto está en un proceso de cambio, ¿sí? Lo que están viendo acá está en un proceso de cambio, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ver que es un proceso que lleva un tiempito, acá el jefe está controlando y demás. Nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de cambios que a los que están sujetos los seres. Por ejemplo, tenemos acá, ¿sí? No sé si pueden visualizar. Nosotros tenemos acá una herramienta que por ahí más de uno de ustedes use. Si yo hago esto, ¿no? Estoy ahí. Si yo hago esto cambió. El cambio, ¿es de la sustancia o de uno de sus accidentes? Respondan por medio del chat. Si yo simplemente hago, Denos el chat. ¿sí? No sé, Rama, vos. Accidente de movimiento, muy bien. Estábamos esperando, estaba ocupado Ramiro, no sé qué estaba haciendo. Exactamente. En realidad no es un accidente, a ver, es un cambio accidental. Cambia uno de los accidentes. El accidente que cambió es el lugar, o LUBI, la ubicación. Bien. Bien. Cambiamos el micrófono, cambiamos la cámara, cambiamos todo. Muy bien. Ahora, fíjense que cambió uno de sus accidentes, ¿no? Porque estamos con el auricular ahí. Cambió uno de sus accidentes, ¿no? La ubicación. Esto, fíjense, yo sigo con una cámara, ¿vengo bien? ¿Sí? Sí, está bien. Vamos a ver que el objeto que yo les mencionaba sigue siendo lo que es un mouse, que sufrió un cambio. Nosotros lo hacemos cambiar muchísimo, por decirlo de una manera, está hecho para eso. Ahora, no cambió la sustancia, porque sigue siendo lo que es. Cambió uno de sus accidentes, ¿sí? Por eso es importante identificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los entes físicos están sujetos a un cambio. Yo me pregunto, ¿sí? Vos, Gaby, hoy a las 8 de la mañana, ¿eras el mismo que ahora a las 8 de la noche, 9 de la noche? Estaba muy enfurecido por la hora nada más, pero era la misma sustancia con accidentes distintos. Nosotros vamos a ver que hay un proceso de cambio que constantemente un ente está cambiando, pero lo que van cambiando, ¿sí? Pueden ser los accidentes, y cuando hablamos de un cambio sustancial ya estamos hablando de que se transforma en otra cosa, ¿sí? Que deja de ser lo que es y pasa a ser otra cosa. Por eso hay que estar atento a ver cuándo se dice que se trata de un cambio sustancial y cuándo solamente cambiaron algunos de sus accidentes. Muy bien, continuamos. Ya esto creo que estuvo recontra hiper ejercitado. Ustedes tienen este ejemplo. Ahí acaba de matar un mosquito, Ramiro. Ese mosquito que mató Ramiro con su mano liviana, ¿sufrió un cambio accidental o sustancial? A ver, el cambio padecido por el mosquito recién, ¿fue sustancial o accidental? Uno me responde, yo no me acuerdo que era uno. Guarda, habían dicho que uno era sustancia en su momento. Nosotros dijimos, sustancia y accidente son una cosa. Se aplican al cambio, pero es otro tema el problema del cambio, ¿sí? Por eso hablamos de cambio sustancial o de cambio accidental. Si nosotros les llegamos a preguntar qué es sustancia y qué es accidente, y se me ponen a explicar qué es el cambio, ¿eso es bueno o es malo? Es muy malo. La sustancia y el accidente bomba es un tema distinto al problema del cambio, que puede ser accidental o sustancial. El cambio, el tipo de cambio padecido por el mosquito fue sustancial, porque de hecho el mosquito murió, es decir, dejó de ser lo que era, es un cadáver que está en proceso de descomposición. Así que, cuidado, ¿sí? Si simplemente lo hubiera golpeado, hubiera caído al piso, ahí estaríamos hablando de un cambio accidental, pero sigue siendo un mosquito porque sigue desarrollándose y teniendo la vida de un mosquito. Ahora, este ejemplo que pusimos acá, van a ver que engloba a todo, hablando de un solo ser, ¿sí?
todos estos predicamentos, todo lo que se predica es una sustancia y todos los tipos de accidentes. Un ejemplo sencillo. Muy bien. Hacemos una pausa acá. Este es el momento en el que vamos a dejar oxigenar un poquito el cerebro. Generalmente yo les pregunto si prepararon algo. Claramente no prepararon nada. Luisito siempre tiene algo en la galera. No sé si Luisito tiene algún chiste filosófico para contarnos. Acá nosotros vamos a ver, mientras cómo viene esto. No sé si se está mostrando, ¿se ve ahí? ¿Sí? ¿Cómo viene la cosa acá? ¿Cómo? Ahí va. ¿También hasta acá? ¿Qué tal la van llevando? Potencia. Rami, pregúntale a ver ahí cómo van. ¿Cómo? Pregúntale ahí a ver cómo van. Si alguno está preparando algo, le podemos habilitar la cámara para que muestre a ver qué está preparando. Claro, más bien es una ronda de chiste ahora, porque nadie quiere hacer un filosófico, va a hacer un chiste del mundo secular. Todos los que me sé son caros con la lechuga. Bueno, no sé si son caros con la lechuga, que son bastante verdes. No sé si se están viendo por medio del chat, pero ¿nos escuchan ahí? Algo que se pusieron, ¿eh? Luisito. ¿Cómo qué, por ejemplo? Duda, Quiere que te ponga un touch. Hablamos de acto y potencia. ¿Y cuando una potencia se convierte en un acto? ¿Qué es lo que pasa en el medio? En el medio, para que una potencia llegue al acto, hay lo que se llama movimiento. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? Miren, es bastante complicado de definirlo, pero si yo levanto una mano, un pie o lo que fuera, hablamos de movimiento. Pero en realidad, el movimiento, utilizando estos conceptos de potencia y acto, podemos definirlo. Definimos al movimiento como la actualización de la potencia. Yo en este momento estoy en acto de estar sentado, pero en potencia de pararme. Esto que estoy haciendo en este momento es un movimiento. Es decir, voy actualizando, voy haciendo acto la potencia hasta quedar perfectamente parado. Un movimiento cortito, o sea, ¿no? Un movimiento cortito como el suscripto, ¿no? Que no puede aspirar a movimientos muy altos. no creció porque tenía miedo de caer al suelo. Tenía un chichón de suelo. Es por eso que el pasar del acto a la potencia no es movimiento. El movimiento es la actualización permanente de la potencia. Y esto no es únicamente en el movimiento físico, sino también se da movimiento en lo moral, en lo ético. Es decir, de ir pasando de la capacidad de hacer el bien a hacerlo al bien. Eso requiere movimientos y requiere que uno vaya, por ejemplo, en las profesiones, de ir adquiriendo habilidades que podríamos llamar también un poco más adelante virtudes, o la verán ustedes en ética, ir haciendo que la virtud mueva en la conciencia humana para transformar la potencia de ser buenos, profesionales, por ejemplo, en el acto de ser un buen profesional. Para hacer así un poquito de síntesis con esto, está el pensamiento final que hay detrás de la universidad en esto, ¿no? ¿Qué es lo que pretende la universidad formándolos a ustedes? No solamente hacer un buen profesional, es decir, que conozcan todos los secretos, todos los principios y fundamentos de su profesión. Eso sería un buen profesional, pero eso es fácil de encontrar en cualquier parte. Hablemos de universidades serias. Lo que pretende es hacer profesionales buenos, es decir, aquellos que pueden encarnar el conocimiento de lo que el hombre es para poderlo aplicar después a su conducta profesional. De esto se trata, de ser un buen profesional, pero también un profesional bueno.
Acá Melissa aporta que el pañal de su hijo está en acto potente. Pues seguramente por el aroma debe ser. Sí, no, Por el aroma, ¿no? Debe hacerlo potente. Muy bien, continuamos entonces. Les pido que esperen un segundito. Estamos acomodando acá. Vamos. Preguntale cómo va hasta acá. ¿Cómo va hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos muy rápido, muy lentos? ¿Estamos distrayendo demasiado con los líos que hacemos? ¿Cómo viene la cosa? ¿Va bien? A ver, hacer 2 horas de filosofía sí, si no, no se puede. Muy bien. Bárbaro, perfecto, entendí todo, joya. Bárbaro. Véanle. Bien, entonces, vamos a trabajar ahora el tema de la espiritualidad del alma. Por eso, vamos a ir de a poquito, vamos a saltarnos en algunos momentos algunos temas, pero vamos a trabajar algunas cuestiones como para dejar picando la próxima clase, en la que vamos a trabajar la cuestión antropológica ya de lleno, o sea, es como que esta clase es preparatoria para la segunda. Nos interesa principalmente esa clase en la que desarrollamos estos otros temas. Pero, para hablar de las cosas, tenemos que hablar con algunas bases bien acomodadas. Hoy estamos acostumbrados a que cualquiera puede opinar de cualquier cosa sin saber, sin tener ni siquiera un idioma, un lenguaje común que le permita a las personas entenderse. Nosotros establecimos un lenguaje común, dijimos, bueno, vamos a desarrollar una metafísica que viene de la línea de Aristóteles. Nosotros vamos a hablar desde una postura realista, nosotros vamos a llamar las cosas de esta forma. ¿Por qué? Porque se pueden llamar de otra forma, se pueden explicar de igual manera, pero de otra forma, no porque la verdad sea relativa, sino porque la capacidad humana de poder abordar un problema, bueno, es creativo. Ahora, establecimos un lenguaje común, aclaramos algunas cosas, definimos otras. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a entrar de lleno en algunas cuestiones antropológicas. El título hace alusión al alma, pero van a ver que es casi, no es lo primero en lo que nosotros vamos a entrar. Muy bien. Claramente hasta acá se están preguntando, ¿para qué estamos estudiando todo esto? Por el amor de Dios, lo único que están haciendo estos tipos es un asado hace 1 hora y nos están haciendo hablar de Aristóteles, que no sé qué cosa. Bueno, vamos a tratar de aplicar todo esto que venimos desarrollando, específicamente las cuestiones relacionadas con las nociones metafísicas, al hombre, ¿sí? La idea es poder responder esta pregunta, ¿qué es el hombre? Bueno, vamos a aplicar estas nociones desarrolladas previamente. En la calle decimos, el hombre es algo. O decís, estos tipos, aparte de estar haciendo un asado y mostrándome que van a comer muy bien, encima me están gastando. Pero cuando nosotros en la calle decimos que el hombre es algo, estamos hablando de que, desde el punto de vista filosófico, es una sustancia, no es un accidente. El hombre tiene existencia en sí mismo. Ojo, no quiere decir que la causa de su ser esté en sí mismo. No es así, porque ningún ser puede ser causa de sí mismo, sino que una vez que existe, una vez que tiene el ser, existe en sí mismo. Ese otro tipo de sustancia que estamos mostrando, diferente, ahí el profesor Matías está queriendo ilustrar no sé qué cosa. Alguna semillita de sésamo. Ah, bien, gracias por la intervención académica. Es una intervención académica muy interesante la tuya. Fíjense que esto mismo que nosotros decimos en la calle, el hombre es algo, que nadie puede negar esto porque es evidente, bueno, filosóficamente lo llamaremos sustancia, existe en sí mismo. Ahora, otra característica del hombre es que es un ser vivo. O decís, hasta ahora estás hablando de lo obvio. Sí, porque partimos, así trabaja la filosofía, parte desde el análisis de la realidad hasta poder llegar a análisis. Perdón, estamos sin cámara, ¿me están viendo? No, No, todas las intervenciones tuyas vienen hasta ahora al pie de la letra, muy bien. Es una sustancia con alma espiritual, ¿no? Buen provecho, profes. Supongo que estás preguntando, Cecilia, por el hombre. ¿Por qué podés afirmar que tiene alma, Cecilia? ¿Por qué podemos decir que el hombre tiene alma? Precisamente por esta cuestión.
por la vida, ¿sí? Nosotros vamos a ver que, haciendo un análisis, nosotros no queremos entrar mucho en profundidad en el tema porque ya lo tenemos desarrollado en un video así medio casero, en la clase introductoria correspondiente a la unidad que trata sobre la vida. Pero vamos a ver que el principio que le da vida al ser vivo precisamente no corresponde a algo material, sino que es algo inmaterial, que es el alma. Por eso nosotros hablamos del acto primero de un cuerpo natural organizado que tiene la vida en potencia. Por eso nosotros decíamos que el mosquito, una vez que murió, bueno, lo que lo animaba, una separación del cuerpo y ese principio vital del alma, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a ver que aquello que hace que un ser vivo tenga vida es un principio inmaterial que es el alma, ¿sí? Vuelvo a remitir a esa clase introductoria de la unidad en la que está compartido ese video que desarrollamos desde la cátedra. Ahí, para que vean ustedes, no sé, el clásico ejemplo que trabajábamos nosotros en la cátedra, ¿sí? Era que nosotros nos preguntamos, bueno, ya trabajamos, sabemos quién es Sócrates. Nosotros vimos que Sócrates estaba preso, pero el motivo por el cual Sócrates estaba preso no era una cuestión física, podemos decir, sino que estaba relacionado con la justicia, estaba relacionado con la verdad. El verdadero motivo, lo que físicamente daba explicación, perdón, lo que realmente daba explicación al por qué Sócrates estuvo preso y después fue ejecutado a muerte, no era porque su cuerpo estaba adentro de una cárcel, sino que por buscar la verdad, por respetar las leyes, él se encontraba en esa situación. El principio, o sea, la causa, terminaba siendo inmaterial. Bueno, nosotros vamos a ver que no todo es material, hay cosas inmateriales. En el caso de los seres vivos, en el caso, por ejemplo, a ver, nosotros estamos viendo acá, vamos a ver, en cámara, busquen el profesor Matías, una serie de sustancias. El audio está allá, dame audio. Te doy audio, espera un segundito, que te busco. Profesor, pará, que todavía no te encontré. Ahí va. Ahí está. Sí, te escuchamos. No sé si me pedí Bueno, nosotros vamos a ver acá en este momento, ¿sí?, que estamos haciendo un paneo de algunas sustancias. Estamos hablando de vaca, qué sé yo. ¿Tiene alma? ¿Tiene alma en este momento? ¿Está animado? Un principio inmaterial. Sí, siguen con uno y dos. Sí, con uno y dos. Ahí lo que quedó en ese ejercicio No sale más. Bueno, vamos a ver esos tres, ¿no? El principio vital que le da vida a la alma, ¿sigue nadando? Esa parte. ¿Cómo dirían los niños? No está. No está, mami. No está. Si alguien estaba cambiando pañales. No está. Bien, vuelvo para allá. ¿Se escucha mal? Sí, vamos para allá. Ahí está, perdón. Chicos, claro, los micrófonos habilitados. Oh, perdón, mala mía. Sigues ahí. Muy bien. Ahora, yo les decía, perdón, acá estoy haciendo lío. Yo les decía, la muerte es la separación del cuerpo y del alma, ¿sí? El principio que le da vida al ser vivo es inmaterial. Por eso, lo llamamos alma y lo definimos de esa forma, como para establecer un lenguaje común, para establecer hay una forma en la que podamos hablar de una cosa de la misma manera. Ahora, en el caso del hombre, porque es lo que nos interesa ahora, pero en el resto de los seres también, vamos a ver que el alma es la forma sustancial del cuerpo, es decir, es aquello que le da un determinado modo de ser a ese cuerpo que anima, y por eso en el caso del hombre, el alma espiritual es aquello que hace que el hombre sea lo que es. Por eso hablamos de que existen tres tipos de almas distintas que resultan en tres modos de seres vivos distintos. El alma es lo que le da, es la forma
del cuerpo, que es la materia. Ahí estamos aplicando las nociones de forma y materia. Previamente habíamos dicho en el hombre, habíamos aplicado la noción de sustancia. Ahora, diciendo, bueno, el hombre es una sustancia. Un ente físico está compuesto de materia y forma. Por eso distinguimos el alma es su forma y la materia es su cuerpo. Ahora, nosotros vamos a ver que en función de esta realidad que tiene el hombre, puede conocer, como ser vivo, además puede realizar determinadas operaciones. Puede conocer, y esto genera tendencias. ¿Sí? Ustedes cuando vieron el asado, más de uno dijo, tengo hambre, bueno, ahí hubo una tendencia despertada en función del conocimiento que se estaba dando. Esto en el plano sensible. Pero vemos que el hombre, además del conocimiento sensible, de las tendencias sensibles, estamos con capacidades de poder conocer la verdad y también de poder amar. Esto es en el plano intelectual o en el plano espiritual, como lo quieran llamar. Entonces, en estos dos planos vamos a ver que el hombre, por sus capacidades, puede desear en función del conocimiento sensible y puede amar o querer en función del conocimiento intelectual. No realiza solamente actos de conocimiento y las tendencias que tiene no son ciegas, todas. Sí, Toda la tendencia del hombre. Necesito hacer una intervención a partir de una muy buena pregunta que han hecho ahí, diciendo, una persona que se encuentra en coma, ¿tiene alma vegetativa? No. Acuérdense siempre de la segunda definición de alma que utilizamos. Es la forma sustancial de un cuerpo natural. Si tuviera alma vegetativa pasaría a ser lechuga, tomate, qué sé yo, escarola, alguna de esas. Bueno, escarola, justo en ese caso nos confundimos, pero bueno, sí. Capaz que el carola está en coma, sí, pero bueno, seguiría siendo carola, porque tiene alma humana y entonces es humano, aunque no puede ejercer todas esas funciones. Pensémoslo en un caso de alguien que está en coma, porque le quedan las funciones vegetativas, no se respira y se nutre y nada más. Cuando ustedes están durmiendo, ¿dejan de ser personas? O cuando te aplican anestesia, ¿dejar de ser personas? No, capaz que quedas en un estado vegetativo, pero tenés esas potencias, no las estás actualizando, no las estás ejerciendo, no las estás utilizando en ese momento, pero continúas teniendo tu misma forma sustancial, seguís siendo persona. De ahí que viene este problema, por ejemplo, de la eutanasia o de las personas que se encuentran, no sé, ¿sí? en algún tipo de coma que no se las puede desconectar. Claro, ¿bien? Acá, en estos casos, por eso nosotros analizamos el problema del cambio sustancial y accidental. Porque no identificar adecuadamente qué tipo de cambio ha sufrido la persona que está padeciendo ese tipo de mal, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Porque nosotros, si pensamos que sufrió un cambio sustancial, que dejó de ser una persona, vamos a tratarlo de una forma muy distinta a que si nosotros decimos el cambio es meramente accidental y por eso hay que seguir tratándolo como una persona, sin dejar de ser realista, decir, bueno, a ver, las limitaciones que está padeciendo esa persona en función de ese problema son reales. Acá levanta la mano un alumno. Profesor, perdón. Profesor. No, que lo que quería decir era que cuando una persona está vegetativa, está en estado vegetativo. El estado no anula el ser. El estado es una forma de manifestación del ser. Pero no está, de ninguna manera, no ha perdido su condición esencial. Es decir, sigue siendo el mismo ser que es. Nada más que, vuelvo a repetir, entre comillas, en un estado diferente, en una forma de ser diferente. Perdón, a todo esto Ramiro le encontró una función al soporte. Ahora sí sé para qué es. Ahora sabe, por ejemplo, para tener el flash mientras alguno del profe habla, para que me olvide de Una luz continua. Bien, queda claro este tema entonces, si sigue siendo persona, por ejemplo, si no está ejerciendo alguna de sus funciones, ¿sigue siendo o no sigue siendo? ¿Sí o no? Cuando te vayas a dormir, te puedo acuchillar, matar a cuchillazos, total, estás dormido, sos un vegetal. Digamos, bien, lo mismo que acabo de hacer con el tomate, podría hacerlo con vos. Total, el tomate, ¿sí?
No estaba ni respirando ni nada, chao. Está del comando. Bueno, ¿avanzamos? Bien. Recuerden, y para esto vuelvo a remitir, tanto a los módulos como a la clase introductoria de la unidad que trata sobre la vida. ¿Pero vos decís que miran todos los videos, Gaby? Yo creo que hay gente que todavía no se enteró que la clase introductoria sirve para estudiar. Ah. Porque hay gente que nada más... Jodeme que preguntás cosas de ahí. Hay gente que le interesaba mucho un tema, no vamos a decir quién, pero le interesaba un tema que vamos a desarrollar en la segunda clase, y cuando le dije que en la clase introductoria había un video de Luisito desarrollando el tema, es como dijo, buenísimo, lo voy a aprovechar. Y quiere decir que hay más de un alumno que se le escapan esas clases introductorias. Aprovechenlas porque están diseñadas para complementar el estudio de los textos. En esa clase introductoria van a ver que se hace hincapié en algo que está en los módulos. Hay que distinguir del tipo de alma del que estamos hablando. Todo ser vivo solamente tiene un tipo de alma. Hay que distinguir porque tiene un tipo las de vida. Potencias o facultades que tiene ese tipo de alma. Y una cosa distinta son las operaciones, es decir, la puesta en práctica de esas capacidades que tiene cada modo de vida, ¿sí? Entonces, que uno no realice, que no haga una determinada operación, no necesariamente significa que no tiene la capacidad para poder hacerlo o que no es determinado tipo de ser vivo, Cuidado con eso, ¿sí? Distintas. Y esto les va a servir mucho, esto que estoy diciendo ahora, muchísimo para la última actividad propuesta por la cátedra. Distingan operaciones de facultades, ¿sí? Las facultades son algo que, al ser inmateriales, no se pueden perder en función de una enfermedad, un traumatismo, lo que sea, si el problema está en el ente físico, que es el hombre, ¿no? A la hora de poner en práctica esas facultades, es decir, de realizar operaciones. Cuidado con eso. Claro, como el ejemplo de que si no está escuchando a su alrededor, una persona no quiere decir que sea sordo. Claramente, ¿no? Vamos a ver una persona que no esté escuchando, se puede ver a diferentes motivos, ¿sí? Pero fíjense que la capacidad de escuchar la tiene, en ese momento no está poniendo, no está realizando la operación por algún motivo determinado. Hay que ver cuál es el problema. Continuamos. Entonces, habíamos dicho... ¿Cómo? Eso pasa con los padres cuando les piden plata. Claro, en algunos casos es bueno hacerse sordo, pero bueno, sabemos que tiene fines prácticos nada más. Ahora, el conocimiento genera apetitos, ¿sí? Ustedes van a ver que tienen un montón de conocimientos sensibles que les despiertan tendencias, ¿sí? Estas tendencias, a la vez, van a generar pasiones, ¿sí? Las pasiones básicas son el amor y el odio. Y si nosotros tenemos en cuenta, esto para cualquier ser vivo de grado de vida superior, ¿no? Estamos hablando de aquellos que tienen capacidad de conocimiento. Pero en el hombre vamos a ver que esto también se da, y todo esto está atravesado por su espiritualidad. Por eso decimos que estas pasiones, que en el animal están ordenadas por el instinto, si más o menos, en el caso del hombre deben ser ordenadas por las virtudes. Las pasiones, el amor y el odio, en la medida en que están ordenadas, no son malas en sí mismas, forman parte de la estructura de nuestro ser. Pero como el hombre, vamos a ver, necesita ordenar esto, bueno, acá entran en juego las virtudes. Tema que van a ver en ética, ¿sí? Tema que puede ser moral o puede ser una cuestión intelectual, pero que principalmente van a desarrollar en ética la cuestión moral. Bueno, no hay que negar estas cosas en el hombre. No hay que olvidarse, no hay que omitirlas. Es natural esto en el hombre. En el módulo está desarrollado bien el tema de las pasiones, están desarrollados bien el tipo de apetitos que se despierten. Lo que tenemos que recordar es que no se trata de reprimir o de hacer, de darle un tipo de libertad descontrolado, porque eso no responde a la naturaleza humana. Todo esto debe ser en el hombre ordenado. ¿Por qué? Porque el hombre no se maneja por instinto. Ahora, teniendo en cuenta esto que venimos hablando, decimos que podemos definir al hombre como una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual.
Fíjense que si nosotros, agarrando esta definición, desglosamos explicando, utilizando la doctrina heliomórfica, decimos, claro, sí, el cuerpo es la materia, es de lo que está hecho, este ente físico, que es el hombre, y el alma la forma sustancial, lo que determina, lo que le da un modo de ser a esta materia, a este cuerpo. Y, utilizando otra de las nociones metafísicas, decimos que la sustancia hombre, ¿sí?, es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Y decimos unidad sustancial para distinguir del tipo de unidad accidental. Imagínense ustedes manejando, van en un auto y chocan, ¿sí? O los chocan. Lo primero que sus seres queridos le van a preguntar va a ser por ustedes, ¿sí? Para ver si ustedes están bien, que no les haya pasado nada malo, y por eso ustedes van a estar recontraafligidos porque el auto quedó deshecho, no les sirvió para nada más nada, porque el choque fue fuerte. Y sus seres queridos en el momento de miedo les va a decir, bueno, pero a vos no te pasó nada. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, te chocaron a vos. Vos ibas en ese auto, pero la unidad que había entre el auto y vos era una unidad accidental. No formaban un solo ser. Ahora, si vos estás jugando un partido de fútbol, estás realizando cualquier actividad deportiva, y viene alguien y te quiebra una pierna, ya tu pierna no es como tu auto. Te están lastimando a vos. ¿Por qué? Porque vos sos un ser corpóreo. ¿Sí? En ese sentido, vamos a ver que estamos hablando ya de un ser determinado que es el hombre, que padeció el sufrimiento, el mal acá ejercido en una actividad práctica. Distinguimos esto ¿para qué? Para advertirles, cuidado de no caer en un dualismo, ¿sí? Guarda con una postura antropológica dualista que divide al hombre en dos, ¿sí? Que dice que, por ejemplo, el hombre es su alma, y eso, bueno, da pie a otra postura. Obviamente que hay posturas filosóficas que van a dar un fundamento a esto, hay posturas religiosas que van a tratar de fundamentar esto. En la calle, por ejemplo, ¿cuándo sucede esto? Y antes de hablar de eso, Luis me pide realizar una observación. Así que espérenme un segundito, que voy a buscar para dar cámara a Luis. Muy bien. Ahora sí. Luisito. Sí, lo que en esta dualidad antropológica que se da, ¿cierto? Se da en que si el hombre puede ser una buena persona y un mal profesional. Si puede ser ambas cosas, puede haber una dualidad de este tipo en la buena persona o una persona en condiciones... Afirmar que sí, es una postura una postura dualista. El hombre es uno, es decir, o es bueno o es malo, pero no puede ser un buen profesional y una mala persona. O como si vos, lo mismo puede decir, es un buen padre, pero un mal médico. No, es imposible eso. El hombre es una unidad sustancial, por lo tanto, es completamente uno y no puede ser particionado. Cuando hablamos de unidad, el hombre es indiviso en sí mismo, es indiviso en lo corpóreo y es indiviso también en lo moral. ¿Sos o no sos? No hay alternativas en esto, en este tema en particular, ¿no? Esto es lo que lleva muchas veces a estas confusiones del dualismo, o es mejor dicho, más que confusiones, es llevar la explicación del dualismo al hecho concreto de la vida práctica. Muy bien. Claramente, yo les decía, ¿no? Muchas de estas posturas filosóficas que alguien sostiene de manera sistemática, que tiene fundamento, además, hay muchas de estas posturas que nosotros las asumimos o las podemos ver asumidas en la cultura de manera no sistemática, de manera no analizada explícitamente o sostenida explícitamente. Es la clásica, ¿vieron la expresión esa? Este ejemplo de dualismo, aparte de los que Luis desarrolló. ¿Vieron el ejemplo ese de, bueno, en el fondo es bueno? ¿De quién se predica cosas así? Una persona que no está haciendo las cosas bien, pero en el fondo es bueno. Lo que lo hace bueno es el fondo, no lo exterior o las acciones. Fíjense que acá se está planteando esa postura dualista que explicaba Luis. Bueno, no corresponde porque en el hombre, cuerpo y alma, mente. No sé, y espíritu, como lo quieran ver según el tipo de dualismo, en realidad no se da esa división. El hombre es una unidad sustancial y se tiene que hacer cargo de eso. ¿Sí? Lo que
muchas veces estas posturas es para ayudarse a negar un poco esa realidad, o resultan ser asumidas por gente que tal vez no se puso a pensar en esto, por esos motivos, porque les resulta cómodo, o bueno, porque los ha manipulado. Necesita hacer una intervención. Sí, muy bien, espere un momento. ¿Activas audio? Activo... No, sin audio. Muy bien, te escuchamos acá. Saco el audio acá. Bien, voy a hacer una encuesta. Si hoy estoy en el encuestador, les quiero preguntar. Por medio del chat. ¿Sí? A través del chat. ¿Quién de ustedes, me escuchan bien hasta acá? ¿Quién tiene cuerpo? Quien responda como quieran. Yo sí o yo no. ¿Tienen cuerpo? Hay un totalitario que dijo ahí, todos. Bien, les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién tiene celular? Bien. ¿Quién tiene ropa? Si hay alguno en bolas, por favor, no se expresen. Pongan, me abstengo. No, que a ver si todavía activo en cámara. Bien. ¿Quién tiene reloj? Bien, va a haber alguno que sí, va a haber otro que no, va a haber... Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene cuerpo? ¿Quién es un celular? ¿Quién es un celular? ¿Ustedes son celular? No. ¿Ustedes son un reloj? No. ¿Ustedes son ropa? No. Ustedes son cuerpo. ¿Es lo mismo decir que tengo cuerpo que soy cuerpo? Somos seres corpóreos. La pelota, o sea que todos ustedes hasta hace 30 segundos, menos 15 segundos, son dualistas. Panquequismo, eso se llama panquequismo, en un final no ayuda, aviso. Dicen que tienen cuerpo, así como tienen un celular, es decir, el cuerpo es algo más, un envase que tengo, y no lo que son. Sos cuerpo. Si fuera solo cuerpo, y estuviéramos todos alrededor tuyo, sería tu velorio, sería fiambre, estaría muerto. ¿Sí? Ahí el cadáver, ¿sí? Se lo llama el cuerpo sin vida. Como vos sos una unidad de cuerpo y alma, el cuerpo también sos vos. Es una parte de tu propio ser. El cuerpo es también una parte de tu propio ser. ¿Queda claro entonces? Entonces no es lo mismo ser que tener. Yo les diría que ya ha ganado la batalla cultural el capitalismo, porque les ha hecho entender que el cuerpo es un bien más que ustedes poseen, como las demás cosas que tienen. Con mi celular hago lo que quiero, con mi remera hago lo que quiero, con mi zapato hago lo que quiero, dígase, con mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque es como algo más que tengo. No es así. Cuando el artículo de la revista dice, somos los que comemos. Claro, somos lo que comemos. Es al revés. Lo que nosotros comemos se transforma en nosotros. Y lo claro, entonces la vaca sería pasto. Claro, entonces lo que tenemos ahí sería pasto. Vamos a comer pasto. Bien, fíjense entonces una pequeña distinción. Ser, tener, tiene implicancias tan grandes. No es lo mismo ser cuerpo y alma, unidad sustancial de cuerpo y alma, que tener cuerpo. Bueno, eso es lo propio de la postura dualista. Decir que el cuerpo es un envase en el cual estoy y solo soy mi alma, es decir, este es el lugar que estoy ocupando. Y no es así. Soy una unidad sustancial de cuerpo y alma. De hecho, no puedo ocupar ni dar vida ni ser ningún otro cuerpo. Me puedo poner todo, no sé, tatuar todo el cuerpo, me puedo poner todos los piercing que quiera, puedo hacer, no sé, ponerme toda la ropa que quiera, ponerme costillas o sacarme costillas. Bien, salí medio momia ahí en la foto, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen. Puedo hacer todo eso, pero no voy a hacer que eso sea parte de mi cuerpo. Soy una unidad sustancial de cuerpo y alma. Y algunas antropologías me reducen o solo al cuerpo o solo al alma. ¿Queda claro hasta acá, Gaby? Yo no sé preguntarle a los alumnos, o sea, yo te entendí todo. Yo parece que no estoy prestando atención, pero yo entendí todo. Esta clase te está desmayando. Para contrasado. Bien. Claro, sí, o sea, no sé qué venís a hacer acá. ¿Qué estás esperando? Bueno, quería que entendieran eso. Bueno, pará que Luisito... No, Luisito quiere intervenir. No, ¿cómo que no? ¿Cómo? No te puedo ir a callar. Pará, Luisito, vas a hablar, vení, sentate. Segundito acá. Sentate en la cátedra. En la silla de la cátedra. Esta es la verdad decir. No, esta posición es la que define claramente, ¿no? Claramente, que yo soy un cuerpo,
y tengo lo que necesito para que mi cuerpo sea mi cuerpo, pero no de las cosas que no necesito para que sean mi cuerpo. Por lo tanto, yo soy dueño de mi cuerpo, pero no de las cosas que no necesito que sean mi cuerpo. Por lo tanto, no de todo lo que está dentro de mi cuerpo soy el dueño, y por eso no puedo hacer lo que quiero con aquellas cosas que no forman parte esencial de mi cuerpo. Yo me di mi cuerpo, ¿sí? Se pregunta que yo, por ejemplo, si me puse Lola. Bueno, sí, no sé, en ese caso puede decir que pagaste, pero es un complemento, digamos, no es que sea parte de tu cuerpo. ¿Puedo seguir una clase? Porque ya veo que Sí. está Vamos, está haciendo para otro lado esto. Miren, es por primera vez que lo veo pálido. Bueno, Continúe, profesor. entonces, la naturaleza humana, para no Sí, caer en un ya dualismo, terminamos. Queda, no sé, acá Gabriel nos dice cuándo ya falta. estamos terminando y damos tiempo para... Silvia quiere venir con un vinito. Salud. Salud. Bueno, la naturaleza humana tiene estos dos aspectos, el aspecto corpóreo y el aspecto espiritual, ¿sí? Negar la unidad sustancial de estas dos dimensiones, negar una de estas dos dimensiones o considerar mala una u otra, es negar la realidad del hombre. Ahora, como vamos a ver, es necesario ordenar todo esto. ¿Por qué? Porque el hombre puede desordenarse. Y por eso es importante que nosotros tengamos claras las cosas para poder actuar adecuadamente. Recuerden, toda práctica se basa en una teoría que la fundamenta. Si nosotros tenemos mal las ideas en la cabeza, a la hora de realizar la práctica vamos a hacer las cosas mal. Si el jefe no supiera hacer el asado que está haciendo ahora, porque tiene mal las ideas de fondo, y no estaría ahora, por más jefe que sea, manipulando el asado, estaría Luisito, que ya tiene unos cuantos asados de experiencia. La risa, Luis. Ahora, entonces, hablando del alma. Hay un filósofo que dijo, la vida es una sucesión de asados. Sí, señor. Claramente, ¿no? Profundísimo. Sí, O sea, Ese fue el- del Valle, Jean Manuel. Muy bien. Un detalle importante, ¿sí? El concepto de alma no es un problema religioso, es un problema filosófico, que obviamente las religiones toman porque hablan del hombre, ¿sí? Así que cuidado con eso, porque uno puede ser ser espiritual no es ser religioso, o no por hablar del alma espiritual se está cayendo en cuestiones teológicas. Cuidado con eso. Recuerden, la noción de alma es una cuestión filosófica, ¿sí? Se puede llegar a la razón. Por ahí, una escuela filosófica X la llame, no la llame alma, la llame de otra manera, no importa, estaría hablando de lo mismo, un principio inmaterial ¿Puedo dar que anima. Sí. dos demostraciones racionales de que el alma humana es espiritual? Sentate en la cátedra entonces, por Bien, favor, porque permiso. sí, no sé hasta qué punto quedará grabado eso. Sí, dos demostraciones de que el alma humana es espiritual. Tomen nota, va la primera. ¿Sí? La primera demostración de que el alma humana es espiritual es por lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, cómo actúan los sentidos que son orgánicos, es decir, que necesitan del órgano para funcionar. Mientras que el alma, si es espiritual, no necesita completamente del orgánico para funcionar. Fíjense, la vista puede ver como ve, es decir, ¿puedo ver mi vista o simplemente veo? ¿Puedo oír como oigo? ¿Puedo oír mi audición o simplemente oigo? ¿Puedo tocar mi tacto o simplemente toco? Como los sentidos son todavía orgánicos, es decir, que están atados al orgánico, no pueden volver sobre su propio acto. Mientras que la inteligencia, al ser espiritual, es decir, intrínsecamente inmaterial, no necesita de los órganos para poder realizar su acto. Por ejemplo, puedo entender que entiendo, puedo volver sobre mi propio acto. Si fuera material, la materia no puede volver sobre sí mismo. El ojo no puede volver sobre su propio acto de ver, el oído no puede volver sobre su propio acto de oír, porque es orgánico. Mientras que al ser espiritual, la inteligencia, por ejemplo, que es la potencia propiamente del alma espiritual, la inteligencia y la voluntad, puede volver sobre mi propio acto. Y puedo decir, no entiendo un carajo, por ejemplo. O puedo decir, ¿cómo entiendo esto? La reflexión es el acto por el cual vuelve sobre sí mismo, cosa que la materia no puede hacer. Segunda demostración, esta duró 1 minuto y medio, la otra tiene que ser más cortita. La segunda demostración es
Por el principio de causalidad. El principio de causalidad dice que el efecto, ¿sí?, debe ser proporcional a la causa o al revés. La causa debe ser proporcional al efecto y la causa debe ser anterior al efecto. Un efecto que se da es que podamos conocer cosas inmateriales. Por ejemplo, la paz. Si yo digo la justicia o digo lo justo, todos tienen una mínima idea de qué se trata. O si yo digo, no sé, el honor o digo la amistad, cosas que en sí mismos no son materiales, puedo conocerlas. Si puedo conocer cosas inmateriales es porque hay un principio inmaterial en mí, que es lo que se conoce como la inteligencia. Por la cual, por ejemplo, puedo no querer, no desear una balanza, que es con lo que se representa la justicia, pero sí puedo querer la justicia. Es decir, puedo no desear una balanza y sí querer la justicia. Esto porque tengo dos facultades espirituales, mi inteligencia que me permite conocer abstractamente la realidad y mi voluntad tender a esa misma. ¿Se entendió hasta acá? La primera entonces sé que es espiritual porque puede volver sobre su propio acto, la segunda por la causa y consecuencia, porque puede conocer cosas inmateriales, por tanto es porque es un principio inmaterial, intrínsecamente inmaterial, espiritual. ¿Listo? Muchas gracias, me voy a hacer el asado porque esto y ya nos vamos. Muy bien. Gaby, te quedan 30 segundos. Ya está todo calculado. Entonces, fíjense que la posibilidad de realizar actos inmateriales como el conocimiento de la verdad o el amor del bien. ¿Perdón? Sí, el ejercicio selfie para los que ven. Sí, es cierto, la explicación de la compensación de... Bien, tema aparte. El poder conocer la verdad y amar al bien le permiten al hombre ser libre. Y es por eso que nosotros venimos diciendo, guarda que el animal está ordenado por el instinto, el animal no tiene determinados problemas, el animal no se desordena en esto o aquello. Nosotros sí, ¿por qué? Porque la libertad, vamos a ver, que es un problema complejo en el hombre. Tema que vamos a trabajar la próxima clase, pero que es posible en función de la espiritualidad del alma, que le permite al hombre conocer la verdad y amar el bien. Así que muchísimas gracias por participar. Les pedimos a todos que hagan algún comentario por medio del foro de consultas, indicándoles si la clase les sirvió, si tenemos que mejorar algo. Y aquellos que, está preocupadísimo Matías por este tema, aquellos que están viendo la grabación, que no pudieron asistir de manera presencial en esta clase y participar de esa manera, les vamos a dar la siguiente consigna. Si van a tener que sacarse una selfie, como el resto también se va a tener que sacar, publicarla en el foro de consultas, pero además va a tener que hacer 3 comentarios sobre 3 temas desarrollados en la cátedra. Temas del programa, ¿sí? En ese sentido. Entonces, hace un comentario de 3 temas que se hayan desarrollado en esta clase, ¿sí? Que sea del programa, y subirlo al foro de consultas. Al resto le vamos a pedir también que en algún momento de la clase o ahora se haga una selfie. No, vos Mati, quédate ahí. Yo te voy a pedir que te quedes ahí y que el resto me dé un segundo. Les pido paciencia. Yo te aviso, Mati. Acá, lo único que les pido es que me miren a mí. Lo único que les pido es que me miren a mí. ¿Sí? Yo voy a estar acá con el celular. El resto va a estar viendo nuestro asado. Así que ya estamos acá. Muchísimas gracias por participar. Sin moverse. ¿Cómo está todo? No sé cómo quedó esto, pero bueno, estamos tratando de hacer alguna producción para después compartirle también a ustedes lo mismo que le exigimos. De hecho, nosotros ya subimos una foto en el foro de consultas. Les vamos a pedir a ustedes que hagan exactamente lo mismo, ¿sí? Que en algún momento se saquen una selfie y la compartan con todos en el foro de consultas y nos indiquen si les ha servido la clase y qué detalles les ha servido más, y si se necesita ajustar algo también que lo digan con libertad y siempre que sea con cuestiones académicas. Así que le vamos a pedir que active la pantalla. Venite, Luisito, acá con Ramiro, te voy a buscar para darte... ¿Dónde estás, Ramiro? ¿Dónde estás que no te veo?
Emitimos video. ¿Tenés video? Ahí está. ¿Sí? No, está saliendo. ¿Sí? Sí, está saliendo, Lo veo. Yo lo veo, nada más que está la selección ahí. Muy bien. Muchas gracias por participar a todos. Esperemos que esta clase se pueda compartir por medio de la grabación y que les sirva también para estudiar. Recuerden que una vez que esté compartido, guarden el link para después utilizarla tanto para la realización del último trabajo como para la preparación del final. Así que la idea es que esto les sirva a ustedes, por eso les damos la libertad de que nos comenten si les sirve o no, qué aspectos sí les sirve y otros que se necesitan ajustar en el foro de consultas, porque la idea es que esto sea una herramienta de estudio más, aparte de los módulos, las clases introductorias, la revisión de los cuestionarios corregidos, ¿sí? Para después preparar la última actividad propuesta por la cátedra y después el examen final. Les pedimos su comentario. Recuerden todos aquellos que no han podido participar en vivo que podrán deben recuperar la asistencia dejando ese comentario, 3 comentarios sobre 3 temas y un comentario sobre 3 temas vistos durante la clase. Gracias, esto lo hacemos realmente porque queremos, porque tratamos de traspasar la pantalla para que no sea tan aburrida la filosofía. Y bueno, tratamos de transmitir un poco con calidez esto mismo que nos ha enseñado la Universidad FAST a nosotros, que es reconocer a las personas con su dignidad. Y bueno, por eso es que hacemos esto, porque vemos que es un poco una manera de dignificar este entorno en el cual nos encontramos, en esta comunidad que formamos parte de todos nosotros. Bueno, gracias a todos, un gran abrazo y los invito, vamos a la mesa. ¿Sí? Yo ya les puedo servir. ¿Sí? Bueno, tenemos que cortar la clase acá, chao, nos vemos, muchas gracias por participar y bueno, ya les anunciaremos cuándo será la segunda por medio del foro de novedades. Bueno, saludos a todos, nos quedamos un minutito más. ¿Sí? Quedamos por medio del chat, vamos a cortar la imagen y el audio. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Hasta luego, adiós.